Bueno, vamos a continuar con el video anterior. Decidimos cortar el video anterior dado que ya la longitud era demasiado larga. Entonces, como habíamos arrancado al finales del video anterior, el objetivo ahora es tratar de entender qué significa y cómo realizar la prueba de si los parámetros de la regresión son significativos, ¿sí? Como existe en algún punto de algún ejercicio dentro de la guía de trabajos prácticos. Entonces, antes de explicar qué significa esto, vamos a explicar otra cuestión importante. Nosotros estamos haciendo en este momento un análisis que se denomina análisis de regresión simple. ¿Por qué se denomina análisis de regresión simple? Porque solo tenemos una variable independiente, ¿sí? Cualquier regresión va a tener siempre una variable dependiente. La diferencia está en cuántas variables independientes nosotros estamos utilizando. Si estamos utilizando solo una variable independiente, se le denomina análisis de regresión simple. Si nosotros utilizáramos 2, 3, 4, 5 variables independientes, eso se le denomina análisis de regresión múltiple. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos haciendo un análisis de regresión múltiple, la primera prueba que se hace dentro de este esquema, dentro del esquema de análisis de regresión múltiple, es probar si todos los coeficientes son significativos al mismo tiempo. Es decir, si son iguales a 0 o son distintos de 0, pero todos en conjunto, ¿sí? Eso significa probar que los parámetros de la regresión son significativos o no. Luego de que los probamos en su conjunto, los probamos individualmente con la metodología que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Nosotros hemos visto probar individualmente la ordenada y la pendiente. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba conjunta? Esta prueba conjunta, justamente, si bien es un tema que excede a la materia, se le denomina prueba F. Y justamente es la F que está en la tabla NOVA, ¿sí? Vemos que es el valor de F en la tabla NOVA y es el valor crítico, el p-value, que yo les había mencionado en videos anteriores, ¿sí? Estos dos valores, el valor de F101 y el valor del p-value 1,502 a la menos 6, representan la prueba de significatividad de los parámetros de la regresión. Pero bien, esta es una prueba que excede la materia, lo que implica que no la vamos a aprender a realizar. Pero sí vamos a aprender un mecanismo que nos permita realizar indirectamente esta prueba. ¿Cuál es este mecanismo? Bueno, vamos a hacer este pequeño análisis. Dijimos que esta prueba F está asociada a una regresión múltiple donde nosotros tenemos muchas variables independientes, ¿sí? Entonces queremos probar si todos los betas son iguales a 0. Pero si nosotros trabajamos en regresión múltiple, todos los betas que nosotros tenemos, sin contar a la ordenada al origen, son simplemente la pendiente, ¿sí? Va a ser el único beta que nosotros tenemos para probar. Entonces, ¿qué ocurre? En regresión simple, probar si los parámetros de la regresión son significativos implica probar si la pendiente es significativa. ¿Y cómo nosotros probamos si la pendiente es significativa? A través del procedimiento que ya hemos realizado anteriormente. Es decir, probar que la ordenada al origen es distinta de 0 implica también probar que los parámetros de la regresión son significativos, ¿sí? Esto solamente ocurre en regresión simple. Es decir,
al probar que la pendiente sea distinta de 0, también estamos probando que todos los parámetros de la regresión son significativos. ¿Por qué? Porque el único parámetro es la pendiente, ¿sí? Recordemos que no tenemos que tener en cuenta a la ordenada al origen, ¿sí? Dado que solo tenemos un beta sin contar a la ordenada, ¿cuál es el beta que tenemos? B1 o beta 1. Hacer la prueba de significación de la prueba F da el mismo resultado que la prueba T, que ya hemos visto cómo realizarla y hemos realizado, ¿sí? Por lo tanto, si beta 1 es significativo, ¿qué significa que sea significativo? Que yo rechacé la hipótesis nula, ¿sí? Si yo rechazo la hipótesis nula, es significativo. Si yo no rechazo la hipótesis nula, no es significativo, ¿sí? Por lo tanto, si beta 1 yo rechacé la hipótesis nula, que es igual a 0, por lo tanto es significativo, el modelo también lo es. ¿Dónde podemos ver esto? Fíjense que si yo tomo el valor del estadístico t y lo elevo al cuadrado, este estadístico t me va a dar 121,240,711. ¿Sí? Y si yo hago la raíz cuadrada de este valor, voy a obtener este valor. Eso solo se produce en los modelos de regresión simple. Y fíjense también otra coincidencia. Fíjense el p-value de la ordenada, de la pendiente, perdón, ¿sí? 1,50 por e a la menos 0,6. Y fíjense el p-value de la prueba F. Son exactamente coincidentes, son exactamente iguales, ¿sí? Es por esto que, como les decía recién, probar que la ordenada es significativa, probar que yo rechazo la hipótesis nula, que es igual a 0, implica también que el modelo de regresión o los parámetros del modelo de regresión son significativos. Y como última cuestión, vamos a ver este gráfico y ahora les voy a explicar qué significa este gráfico. Anteriormente nosotros habíamos hecho una predicción, ¿sí? ¿Recuerdan? Habíamos asignado un valor de x a partir del cual podíamos calcular el valor de y estimado. Es decir, lo que hacíamos era asignar un valor de x, cualquiera sea, 65, 70, 75, 80, 85, ¿sí? Que son los valores representados, y obtener cuál es el valor de y, que va a ser un valor que está encima de la recta de regresión. Con lo cual, ¿esto qué implica? Implica que nosotros podemos poner cualquier valor de x. En este caso podemos calcular cuál es el nivel de producción para cualquier valor de cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos incluso calcular un valor de producción para valores que estén fuera de este gráfico, ¿sí? Podemos tomar cuánto sería el nivel de producción si yo trabajara 200 horas. ¿Sí? Simplemente tomo la ecuación, la función de regresión muestral en términos del problema, en vez de poner x, pongo 200 y voy a obtener un nivel de producción. También lo puedo hacer para valores inferiores, ¿sí? El valor inferior que yo observé es 60. ¿Puedo hacerlo para 20 horas? Sí, puedo hacer la predicción para 20 horas. Es decir, nosotros podemos hacer una predicción para cualquier valor de x, haya o no sido observado en la muestra que estamos analizando. ¿Sí? En la muestra que estamos analizando, los valores de x que vimos están entre más o menos 60 y están entre 85. ¿Pero podemos hacer una predicción para x20? Sí, podemos hacerla. Podemos hacer una predicción para x200, también podemos hacerla.
Eso es lo que se llama una estimación puntual, ¿sí? Asignar para un valor de X un valor de Y. Pero ojo, si bien podemos hacerlo, porque es una cuenta matemática nada más, debemos comprender que este tipo de predicciones tiene sus riesgos. ¿En qué sentido tiene sus riesgos? Porque más importante que la estimación puntual, es decir, cuánto sería el valor estimado de la producción para 300 horas trabajadas, por ejemplo, más importante que esa predicción puntual es el intervalo de confianza de esa predicción, ¿sí? No nos vamos a meter en cómo se calculan los intervalos de confianza de la predicción, pero sí debemos entender la forma que tienen los intervalos de confianza de las predicciones, que básicamente son las dos líneas rojas que nosotros tenemos denotadas acá, ¿sí? Estos son los intervalos de confianza de la predicción. Entonces, ¿qué característica tiene el intervalo de confianza de la predicción? Que cuando estamos en el centro del dibujo, ¿sí?, los intervalos tienen muchísima precisión, ¿sí? Recuerden que la precisión es la distancia que existe entre el estimador y el límite inferior, el límite superior o el límite inferior. Y mientras menor es esa distancia, más preciso es el intervalo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede a medida que nos alejamos del centro? ¿Qué sucede a medida que disminuimos de 60 y más todavía hasta, por ejemplo, llegar al 20? ¿O qué pasa cuando nos alejamos del 85 y nos vamos, por ejemplo, hasta el 300? Fíjense que los intervalos de las amplitudes de los intervalos de confianza son exageradamente grandes. Un intervalo de confianza que tenga una amplitud tan grande implica que es exageradamente impreciso. Y si es tan impreciso, no nos sirve la estimación que estamos realizando, ¿sí? Entonces, en términos concretos, para redondear la idea, ¿podemos hacer una predicción sobre cualquier valor de X? Sí, podemos hacer sobre cualquier valor de X, esté o no dentro del rango de los datos observados. Pero más importante que la precisión, debemos tener en cuenta el intervalo de confianza. Y tenemos que saber que mientras más nos alejamos del centro, sea hacia abajo o sea hacia la izquierda, los intervalos de confianza se hacen cada vez más amplios, siendo cada vez más imprecisos, siendo la estimación del intervalo de confianza cada vez menos útiles, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una estimación, debemos tener en cuenta estos dos factores, que podemos hacer la estimación puntual, pero debemos tener en cuenta que el intervalo de confianza es muy amplio, es muy impreciso y se vuelve cada vez menos útil, ¿sí? Bueno, hasta acá ha sido todo. Espero que les haya servido estos videos de análisis de regresión y nos veremos para el próximo tema.